Hermanos, vamos a continuar con esta sección de la unidad de la familia. Niños pueden ir a sus clases. Niños, por favor, a sus clases. Los demás nos quedamos. Muy bien. Con este asunto de la familia, hermanos, hemos visto muchas cosas desde que comenzamos ya nuestro estudio hace ya algunos meses. Hemos aprendido mucho y estamos llegando ya a la última parte de este estudio de la unidad familiar. Yo creo que nada más faltan como a lo mucho unas 2, posiblemente 3 domingos para terminar esta sección de la familia. Hemos cubierto muchas cosas. Esta es la cuarta parte de la educación de los hijos. La cuarta parte de la educación de los hijos, ¿ok? La educación de los hijos en la unidad familiar. Pero, hermanos, después de esto, vamos a ver algo que realmente muy pocos hablan de este tema, que es la unidad familiar en cuanto a los abuelos. ¿Ok? Eso casi nadie lo explica. Yo he escuchado muy pocos sermones acerca de los abuelos. Y ciertamente, los abuelos muchas veces no tienen ni la menor idea de cuál es su rol como abuelo. Y causan problemas dentro de la unidad familiar, porque no saben cuál es su rol como abuelo. Ok, ya fueron madres, ya fueron padres, y ahora que ya son abuelos, ¿cuál es mi responsabilidad? Y muchas veces los abuelos quieren continuar sus labores como padres cuando ya no son. ¿Okay? Causando muchísimos problemas porque no tienen su rol bien definido como abuelos. ¿Okay? Entonces, ya hablamos del amor, ya hablamos del crecimiento espiritual, ya hablamos de la llenura del Espíritu Santo en cuestión familiar, ya hablamos del esposo y su responsabilidad, ya hablamos de la madre y su responsabilidad, ya hablamos de la relación entre esposo y esposa, ya hablamos de la educación de los hijos en 3 partes, hoy es el cuarto, y después vamos a ver la responsabilidad de los abuelos, los derechos y responsabilidades de ellos. Pero, hermanos, vamos a comenzar con esta parte que es la guía de tus hijos. Vamos a hablar de algo muy interesante. Por eso leímos Proverbios capítulo 8, del versículo 8 al 12. La palabra aquí es sabiduría. Enseña a tus hijos la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Qué es sabiduría? Bueno, en el griego es Jada. De hecho, así le pusimos a nuestra hija. Mi hija, la más pequeña, Jada, se pronuncia en el hebreo, Jada. Entonces, el nombre de mi hija es sabiduría. Y mi esperanza es de que ella se llene de sabiduría, porque ahorita ciertamente no lo tiene. Y es mi trabajo como padre instruir a mis hijas en sabiduría. Y también el suyo. Vamos a leer estos versículos aquí de Proverbios 8 una última vez, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, la enseñanza de la sabiduría para con nuestros hijos. Proverbios 8, del 8 al 12 dice: justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría. O sea, fíjense, Dios está diciendo aquí que Él mismo es la sabiduría. Dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. ¡Wow! Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, enseñando o instruyendo a nuestros hijos en cuestión a la sabiduría.
Ok. Ahora, los pasajes otros que leímos previamente y hemos estado viendo desde los últimos 3 domingos son Efesios 6:4 y el Shema, que viene siendo Deuteronomio 6. Todo lo que viene siendo en relación a la crianza de los hijos tiene como base esos 2 versículos, Efesios 6:4 y Deuteronomio 6. Todo lo que tiene que ver con la crianza de los hijos, su base son esos versículos. Ahora, cuando hablamos de la sabiduría, ciertamente no podemos dejar atrás el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, como ya lo hemos dicho anteriormente, es uno de los libros sapiensales. ¿Okay? Los libros sapiensales son Job, Eclesiastés, Proverbios y algunos salmos, pero no todo el libro como tal. ¿Qué es un libro sapiensal? La palabra sapiens, por eso nosotros nos llamamos Homo sapiens sapiens, es decir, sabiduría o conocimiento. ¿Okay? El hombre de inteligencia. ¿Okay? Por eso somos Homo sapiens sapiens. Se supone que como seres humanos, a menos de que seas un neandertal, tienes cierta capacidad de entender y de aprender acerca de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, Dios nos ha dejado en su bendita palabra libros como Job, Eclesiastés y Proverbios, donde yo puedo aprender acerca de la sabiduría e inteligencia y conocimiento que solo Dios me puede dar por medio de su bendita palabra. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, ciertamente no podemos descartar estos libros sapiensales. De hecho, en esta mañana, nos vamos a enfocar grandemente en el libro de Proverbios. Entonces vamos a ver mucho del libro de Proverbios el día de hoy. Vamos a comenzar, hermanos. Un recurso donde podemos encontrar un abundante consejo, ciertamente, es Proverbios. Ahí encontramos una colección de dichos bíblicos y de sabiduría bíblica escritos por Salomón, donde enseñan las realidades fundamentales de la vida, es decir, las cosas prácticas de la vida. Ahora, esto no nada más es del punto de vista del padre hacia el hijo, sino tiene que ver también con el mismo padre o la madre. Ahora, gran parte de lo que nosotros vamos a ver aquí en el libro de Proverbios esta mañana está enfocado en el hijo varón. Sin embargo, también es lo mismo para la hija, no nada más por cuestiones de varones. Entonces, no se confundan, hermanas, jovencitas, que dicen, es que eso no dice hijo, yo soy niña. No, aplica. Sí, aplica también a usted del sexo o del género femenino. ¿Okay? Es lo mismo. Vamos a ver algunos. Proverbios 1:8 nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, hijo, vamos a empezar con la sabiduría. También Proverbios 2:1 nos dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras. Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Proverbios 4:1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Proverbios 4:10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Proverbios 5:1 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Proverbios 7:1 y 3 dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Yo atesoro las palabras que me dijo mi padre, toda la sabiduría bíblica que él me dio.
esa instrucción que mi padre me dio ha sido de beneficio para mí toda mi vida. Aunque cuando yo estaba chico yo no lo quería, yo no lo aceptaba, yo hasta llegué a no querer nada que ver con mi padre. No le hablé por un par de años. ¿Por qué? En primer lugar, yo no era salvo. Pero después de recibir a Cristo como mi propio Salvador y fui salvo, comencé a ver que lo primario en la vida de mi mamá y lo primario en la vida de mi padre era que yo conociese a Cristo y que yo tuviera la sabiduría que solamente Dios me puede dar. Y ahora lo atesoro. Ese debe de ser lo principal dentro de la vida de un padre. Ese debe de ser su enfoque. El enfoque en la sabiduría. Y los hijos, como dice aquí Proverbios en todos los que leímos, hijo mío, acepta las palabras y la sabiduría y los mandamientos y las enseñanzas de tus padres. Entonces, la responsabilidad del hijo es oír y aceptar. Y el trabajo del padre es de darlo, de llevarlo a cabo. Entonces, tanto el padre o los padres como los hijos tienen la responsabilidad. Muy bien. Vamos a ver 10 lecciones nada más, rápidamente, lo más rápido posible porque se nos va el tiempo. Vamos a ver 10 lecciones decisivas que todo padre debe de enseñar. 10 enseñanzas decisivas que todo padre debe de enseñar. Número 1. Enseña a tus hijos a temer a Dios. Ante todas las cosas. Si estamos hablando de sabiduría, el inicio de la sabiduría es el temor a Jehová. Estamos hablando de sabiduría. El punto número 1 es enséñale a tu hijo a tener temor de Dios. Vamos a verlo. Proverbios, capítulo 1 y versículo 7. Dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es lo primero que usted como padre debe de enseñarle a sus hijos. A temer a Dios. Ahí inicia la sabiduría. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, por eso estamos empezando con ese como punto número 1. Cuando hablamos del temor a Jehová, ¿significa que yo tengo que tenerle miedo a Dios? En cierta forma sí, por sus juicios. Ahora, vamos a hablar de esta forma. Cuando hablamos del temor de Dios, el temor de Dios está dividido en 2 aspectos. Igual como vimos en la mañana en la escuela dominical, el aspecto positivo y el aspecto negativo. ¿Cómo que el aspecto positivo y el aspecto negativo del temor a Dios? Sí, cuando hablamos del temor a Dios hay un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es, tú tienes que enseñarle a tus hijos acerca de quién es Dios y cuáles son sus atributos. Háblale a tu hijo acerca de la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios. Explícale a tu hijo que Dios es eterno. Explícale a tu hijo que Dios es soberano. Explícale a tu hijo que Dios es misericordioso. Explícale a tu hijo que Dios es amor. Explícale a tu hijo que Dios es santo. Explícale a tu hijo que Dios es bondadoso. Explícale a tu hijo que Él es la gracia. Todo eso es positivo. Y cuando hablamos de la misericordia, qué hermoso la misericordia, la providencia, la provisión de Dios, el amor de Dios, todo eso es hermoso y precioso y positivo. Pero del aspecto negativo, Dios es justo, porque Él es santo. Y porque Él es justo, Él tiene ira. Y su ira está para con el pecado. Y Él tendrá
juicio para con el pecador. Eso le tienes que explicar a tu hijo. Porque tu hijo no está exento del juicio, de la ira divina. Tu hijo necesita entender que si él no tiene temor de Dios, él un día va a pararse delante de Dios, juez justo, y él va a ser enviado al lago de fuego. Sí, tu precioso niño que tanto amas no es exento a la ira de Dios. Y si tú no le explicas que Dios es justo, santo, lleno de ira y de justicia y de juicio, ¿sabes qué? Tu hijo no va a tener temor de Dios. ¿Quieres que tu hijo tenga un temor de Dios, que es el inicio o el principio de toda sabiduría? Explícale a tu hijo quién es Dios, desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo. Desde el punto de vista positivo, ellos van a aprender que Dios es hermoso, que Dios es precioso, que Dios es todo, omnipresente, omnisciente, todo eso, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es gracia. Así ellos van a conocer a Dios. Pero no olvides explicarle a tu hijo que Dios es ira, que Dios es justo porque es santo, y Él va a traer a juicio a tu precioso hijito, que también se va a parar como un pecador delante del trono de Dios un día. Por lo tanto, enséñale a tu hijo a temer a Dios. Vamos a ver otro versículo para continuar con el segundo punto. Bueno, Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cómo que conocimiento del Santísimo? A eso me refiero. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es soberano, Él es todas estas cosas que ya mencioné. Eso es conocer a Dios, y eso te da inteligencia para poder temer a Dios. Lo cual se traduce a sabiduría. Punto número 2. Enseña a tus hijos, esto es muy importante, y creo que aquí todos hemos caído cortos. Yo he caído corto, y estoy seguro que todos ustedes también. Todos somos culpables de esto. Enséñale a tu hijo a guardar su mente, a guardar su corazón. Protege la mente y el corazón de tus hijos. Yo soy culpable de no hacerlo. En el día de hoy tenemos todos los medios, las redes sociales, el Netflix, la tele, la computadora, el internet, San Google, YouTube, Facebook, y todo está, miren, al acceso así de los niños. Fácil. Y yo soy culpable porque, ¿saben qué? Yo he puesto Netflix en la tele y he puesto películas que no son aptos para niños, donde salen matanzas, donde sale violencia, donde hay zombies comiéndole los cerebros a la gente, y un montón de cosas violentísimas. Mis pequeñas hijas, por mi culpa, porque no he dado el ancho, porque soy imperfecto, han llenado su mente con esas cosas. Porque yo no he hecho mi trabajo debido como padre al guardar las mentes y corazones de mis hijos. Todos somos culpables como padres de no proteger y guardar el corazón y las mentes de nuestros niños. Por eso es que cada generación es peor que la anterior, porque desde pequeños los estamos alimentando de porquerías. Todos somos culpables.
Proverbios, capítulo 3, versículos 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Lo que tienes que tener en el corazón de tus hijos es la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. Guarda eso en tu corazón, guarda eso en tu mente, mételo dentro de tu casa. Que la palabra de Dios inunde tu familia. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, Dios le dijo a los israelitas cuando les dijo: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y luego más adelante dice: y las atarás delante de tus ojos como frontales, y las atarás a tu corazón. Se refería a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en mi mente constantemente, delante de mis ojos. La palabra de Dios tiene que estar en mi corazón constantemente. Enséñale a tu hijo a proteger su mente, guardar su corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quieres que tu hijo tenga vida? Vida abundante y vida eterna, y que tenga un verdadero temor de Dios y por ende sabiduría verdadera. Guarda la mente y el corazón de tu hijo. Todos como padres hemos caído cortos en esa área. Por lo menos yo sí. Y es algo que cada uno de nosotros podemos y debemos cambiar con la ayuda del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno de sus hijos. Enseñemos a nuestros hijos a guardar su mente y su corazón. Tercero, enseña a tus hijos a obedecerte. Enseña a tus hijos a obedecerte como padre. Eso es sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículos 10 y 11. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Una de las cosas que tenemos que encontrar aquí. Ahora, bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Ahí mismo vamos a leer en el capítulo 4, versículos 20 y 21. Proverbios 4, 20 y 21. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. En otras palabras, hijo, obedéceme. ¿Quieres vivir largos años? ¿Quieres tener sabiduría? Obedéceme. Pon atención. ¿Y sabes qué? Si no te pone atención, dale un fajazo. O 2, 3 tablazos. Y vas a ver que todo va a estar bien. Y sí, tu niño va a llorar. Qué bueno, que le duela. Pero que aprenda a obedecer. Dale el fajazo. Despierten, hermanos. Esto es la vara que Dios te ha dado. Si no tienes uno de estos, agarra una vara. Dale al niño. El niño debe de obedecer. El niño debe obedecer. En nuestra cultura nacional tenemos un problema muy grande porque aquí parece ser que los niños rifan y los padres son los esclavos de los niños. Eso no es lo que dice la palabra de Dios.
La palabra de Dios dice una y otra 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 vez, dale de varazos. ¿U obedeces a la palabra y voluntad de Dios? ¿O desobedeces a la voluntad de Dios? Y si tú estás en desobediencia y no le das de varazos a tus hijos, ¿sabes qué? Tú como padre vas a quedar deshonrado por ellos cuando ellos sean grandes. Vas a tener vergüenza. No significa que no los vayas a amar, pero va a ser un dolor para ti. Eso también lo dice la Biblia. Cuatro. Este es muy importante. Y aquí nos vamos a parar y detener un momento. Enseña a tus hijos a elegir cuidadosamente a sus amistades. Padres, que tus hijos tengan buenas amistades. Aquí hay una responsabilidad en la cual tú como padre debes estar a la ofensiva. A la ofensiva. Debes enseñar a tus hijos a elegir a sus amigos. Como dijo el apóstol Pablo, vamos a verlo, 1 Corintios 15, 33. 1 Corintios 15, 33. Vamos a ver qué dijo Paulus. Pablo dijo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O podríamos decir, un poco de levadura, leuda toda la masa. O podemos decir, una manzana podrida, pudre a todas las demás también. Entonces, cuidado con las amistades de tus hijos. Debes de estar a la ofensiva. Dice algo hermoso Proverbios. El padre de Proverbios da un buen consejo a los hijos. Vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Y qué son las malas amistades? Personas engañadoras. Te quieren engañar, quieren sacar a tu hijo de lo que él conoce que es el bien. Y tú como padre debes decirle al hijo, cuando esto suceda, no consientas. Tú sé la diferencia. Tú ten sabiduría y no te juntes con aquellos. Y ni siquiera estamos hablando de noviazgo, porque hay muchos cristianos que tienen novios y novias inconversas, que es totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y no entienden eso. No entienden eso. Si tú tienes un novio inconverso, una novia inconversa, claramente estás en contra de la voluntad de Dios. Pecando. Porque es claro en la Biblia que un cristiano no debe de hacerlo. Si tienes un novio inconverso, tienes una novia inconversa, estás en pecado. Y no me puedes decir que no estás. Ay, es que lo amo. Pues no me importa si lo amas o no, estás pecando en contra de Dios. Es que lo amo. No me interesa, eres un pecador. Estás pecando. Estás claramente en contra de la voluntad de Dios. Lo mismo con los amigos. Los padres deben de enseñarle a los hijos a elegir cuidadosamente a sus amistades. Proverbios capítulo 1, versículos 11, 13 y 15. 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Versículo 13. Hallaremos riquezas de todas clases, llenaremos nuestras casas de despojos. Versículo 15.
Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. ¿Qué dice el inicuo? El inicuo dice, vamos a robar a aquel porque nos toca de bien. Vamos a ir acá porque vamos a tener placer. Vamos a ir acá porque queremos esto y esto y aquello. Y eso debe de ser la primera instancia para que tú reconozcas, ¿sabes qué? Ellos no me convienen. Dice aquí el versículo 15, apártate de ellos. Apártate de ellos, no andes en el camino con ellos. Bueno, vamos a continuar. 5. Enseña a tus hijos a controlar su cuerpo. Enseña a tus hijos a controlar su cuerpo. Esto es muy sencillo. Está hablando de cuestiones sexuales. Todo tipo de aspectos sexual. Masturbación, adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, trans, o como quieras llamarlo. Cuando hablamos del control, tienes que enseñarle a tu hijo el control de su cuerpo en cuestión a las cosas sexuales. Hay muchos versículos en Proverbios, capítulos enteros dentro de Proverbios que se dedican a cuestiones sexuales. Por ejemplo, el capítulo 5 de Proverbios. Todo tiene que ver con el sexo. Capítulo 7 de Proverbios. Todo tiene que ver con el sexo. Muchos de los primeros capítulos del libro de Proverbios hablan desde un punto de vista sexual. Porque tienes que enseñarle a tus hijos a controlar sus deseos carnales. Que controlen su cuerpo. Esto se llama sabiduría. Vamos al de 2. Proverbios capítulo 2. Versículos 16 y 17. Serás librado de la mujer extraña. Bueno, estamos hablando al hijo. ¿Quieren ver qué habla del hijo? 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mandamientos, guardes dentro de ti. Entonces empieza con todos los mandamientos. Y aquí en el versículo 16 ya llega al hijo. Dice, hijo, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Mujeres extrañas. Bueno, recordemos que Proverbios fue escrito por Salomón a Israel. Una mujer extraña es una mujer que no es judía, que es gentil. Y está hablando específicamente aquí de una prostituta. Está hablando aquí de una prostituta gentil, ajena al pueblo de Israel. Y dice, no te juntes con una mujer extraña, con una mujer gentil, con una prostituta, que ¿sabes qué? Te va a dejar por otro, te va a dejar por otra. Es gentil, es extraña, no salva, no tiene la nueva naturaleza. No puedes esperar nada más por parte de ella más que engaño. Ahora, si tomamos eso y lo aplicamos a los jóvenes hoy, vamos a suponer que tenemos una señorita cristiana con un inconverso y son novios. La cristiana y el inconverso son novios. Ella lo ama. Vamos a ver esto. Ese inconverso, ese joven inconverso, no tiene un nuevo nacimiento. Por lo tanto, no tiene el nuevo hombre. Solamente tiene la vieja naturaleza, no tiene una nueva naturaleza. Entonces, ¿qué puede esta jovencita esperar de su novio que solamente tiene la vieja naturaleza y no tiene la nueva? Recuerden, la naturaleza vieja no puede ser nada bueno. Y la naturaleza nueva que Cristo da no puede hacer nada malo.
Pero cuando tu novio inconverso o tu novia inconversa, obviamente no tiene a Cristo en su corazón, solamente tienen el viejo hombre y no puede hacer nada bueno. Por lo tanto, cuando esta jovencita se case con este muchachito un día, lo único que ella puede esperar de él es lo malo. Le va a gritar, la va a golpear, va a llegar borracho a la casa, va a llegar drogado a la casa, va a llegar sin dinero porque se lo gastó. Y un día se va a dar cuenta que va a llegar con otra mujer. Cuando un cristiano anda con un inconverso, lo único que puedes esperar es lo peor, porque no hay nuevo nacimiento, no hay un nuevo hombre. Entonces, jovencitas, si usted tiene un novio o novia inconverso, jovencitos también, no esperen nada bueno de ellos, porque no va a venir nada bueno de ellos. No estoy diciendo que su novio o novia es mala persona. Bueno, no hay justo ni aun uno, sabemos eso, ¿sí? Sabemos que no hay justo ni aun uno. No lo estoy diciendo porque sea una persona desagradable, tu novio o tu novia, sino que eso es lo que dice la Biblia, que lo único que puedes esperar de una persona ajena a la palabra de Dios es dolor. Y obviamente, si lo haces, estás completamente fuera de la voluntad de Dios. Vamos a continuar. Ok. Vamos a ver el capítulo 5 de Proverbios. Vamos rápidamente al capítulo 5, siguiendo hablando de este asunto del sexo. 5. Vamos a leer, en realidad todo el capítulo habla de esto, pero vamos a ver los primeros 7 versículos del capítulo, ¿qué les dije? 5. Gracias. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo, tus labios y tú conserves la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Sí. Un muchacho inconverso que quiere ganarse a la novia. Aquí le decimos que es bien verbo. Es bien verbo y tiene una labia y porque de su boca destila miel. ¿Por qué? Porque quiere a la güerita, quiere a la morenita, ¿no? En este caso es una mujer que destila miel de sus labios. Verba. Hace todo lo posible para atraer al varón. ¿Okay? Seguimos leyendo. Y su paladar es muy blando, es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. O sea que si tú conoces a una muchachita que es bien verba y un muchachito que es bien verbo y qué hermoso habla, ¿sabes qué? Lo único que hay es amargura en su paladar. Cinco, sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideraras el camino de vida. En otras palabras, si tú sigues por el camino de ese muchacho, vas a sufrir. Si tú sigues por los caminos de esa muchacha inconversa, vas a sufrir. Ay, pero estás cultural. Y ver qué hermoso habla. Eso es basura. Eso es basura. Y tú vas a caer junto con él o ella. Y tu vida va a ser miserable. Fíjense, nosotros lo hemos visto aquí en esta iglesia. Hemos visto a muchas personas a través de los años que se han casado con inconversos o inconversas. Les diré que ninguno de esos está feliz. Todos han tenido problemas. Y son un montón.
a través de los años. Ninguno es feliz. No son felices en sus casas. No hay felicidad. No hay. Simplemente no existe, es inexistente. Y no son una o dos o tres o cuatro parejas. Son un montón. ¿Esto qué significa? ¿Que tú y tu novio inconverso van a ser la excepción y por eso van a ser felices toda su vida? Tú no eres la excepción. No eres la excepción. Escúchame, no eres la excepción. Tu noviazgo no es diferente al de otros en tu misma situación. Es igual. Y así como a ellos les pasó, así te va a pasar a ti también. Miseria total. ¿No me crees? Cálale. Éntrale. Pero como padres, se supone que nosotros debemos de proteger a nuestros hijos para que ellos aprendan a controlar su cuerpo. Porque vamos a ponerlo así de simple. Es calentura. Así se llama, calentura. Se van con el joven inconverso, pues por calientes. Se van con la muchacha inconversa, por calientes. Y habla bien bonito. Estás cultural. Ay, él está bien algoncito. Pero todo el resto de tu vida va a ser miseria. Ahí verás. Ok. Continuamos. ¿Dónde estamos? Bueno, continuamos con el 5. Seguimos hablando de esto. Ahora, del 7 al ¿dónde estoy? Ya me perdí. Del 7 al 13 también es muy interesante, de Proverbios 5. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, o sea, ni siquiera llegas a la casa de ella. O de él. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Y es lo que no entiendo con los padres que se supone que son cristianos y dicen, dejan a sus hijos ir a la casa del inconverso sin supervisión. Ah, papá, voy a ir con mi novia. Ah, está bien, hijo. Ve y diviértete. ¿Qué? O sea, tú como padre cristiano le estás dando permiso a tu hijo, que se supone que es cristiano, ir a la casa del novio sin supervisión y tú le dices que te diviertas, mija. Pues ¿qué acabas de hacer? Mira, el día que ella regrese embarazada, no te agüites. Y luego el día que la dejen por otra, no te agüites. Y cuando tú tengas que criar a tus nietos, no te agüites, porque fue lo que tú permitiste. Así que hiciste, como padre ahora aguántate y cría a tus nietos que no te corresponde criar. Durísimo. Pero lo vivimos todos los días. Vamos a avanzar, hermanos, ya nos tardamos. Enseña a tus hijos a disfrutar de su cónyuge. Enseña a tus hijos que tienen que amar a la mujer de su juventud. Enseña a tus hijos que con ella pueden hacer lo que ellos quieran y disfrutar del amor físico con la mujer de su juventud. Controla tu vida, controla tu cuerpo en cuestiones sexuales fuera del matrimonio. Pero cuando ya eres casado, enséñale a tu hijo a disfrutar a su esposa. Enséñale a tu hija a disfrutar de su esposo. Físicamente hablando. Vamos a ver unos versículos. Proverbios 5, versículos 15 al 19. Observe nada más. Bebe el agua de tu misma cisterna. En otras palabras, no te metas con otra mujer, no te metas con otro hombre. Lo que tienes en casa es hermoso. Disfruta lo que tienes en casa. Bebe el agua de tu misma cisterna
y los raudales de tu propio pozo. No vayas al pozo de la vecina. Tú tienes el tuyo propio. No tomes de otra cisterna, toma de la tuya. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Ese versículo es muy interesante. Tiene que ver con tus hijos. Es decir, lo vamos a decir así tal cual, y si no les gusta, lo investigan. Estamos hablando del semen. Estamos hablando de tus hijos. Estamos hablando de tu habilidad de procrear. Ahora, con eso en mente, volvamos a leer el versículo. Se derramarán tus fuentes por las calles, o sea, vas a dejar tus semen, tus hijos, regados por todas partes. Vas a dejar niños en todas partes de las calles, porque no supiste cómo controlar tu miembro. Y tus corrientes de agua por las plazas, o sea, voy a tener mis hijos todos, mira, por todas partes regados, porque no hay control. Porque no supe cómo deleitarme con mi esposa. De eso es lo que está hablando. A ver, seguimos leyendo. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, otra vez tu simiente, tus hijos, tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Recréate, diviértete. Dentro del matrimonio puedes darle absoluta rienda suelta, siempre y cuando esposo y esposa estén de acuerdo. Y obviamente que sea entre ellos dos únicamente. Enséñale a tu hijo a disfrutar del acto sexual con su marido. Enséñale a tu hija, a tu hija, y enséñale a tu hijo también a disfrutar del acto sexual de su esposa y de nadie más. Continuamos. 7. Enseña a tus hijos a cuidar sus palabras. Bueno, hermanos, ya casi no tenemos tiempo y podemos continuar con esto, pero no nada más se refiere a malas palabras, no se refiere a majaderías. Se refiere a muchas otras cosas. Proverbios 4:24 nos dice: aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. En otras palabras, no nada más es cuestión de majaderías o de insultos, sino es una cuestión de que si vas a hablar, que hables la verdad, que hables con verdad. Enséñale a tu hijo también a ser fiel a su palabra. Otra, enseña a tu hijo, esta es la 8ª, eran 10, enseña a tu hijo a trabajar duro. Muchas veces los papás son así con los hijos varones, ¿verdad? Especialmente si el papá es trabajador. Si yo le pregunto al hermano Luis Hernández allá atrás si su papá le enseñó a trabajar, va a decir hasta me negrió. Me cae diciendo, ahí lo estoy viendo y yo conozco a su papá y te puedo decir que el hermano José Luis Hernández negrió a su hijo. Velo, está bien prieto. Te amamos, hermano Luis. Pero la realidad es que los papás que son trabajadores enseñan a sus hijos a ser trabajadores. ¿Ah? Y así tiene que ser. Pero no nada más con nuestros hijos, con las hijas también. Tienen que enseñarle a sus hijos a trabajar duro. Ahora, ese sí es muy querido aquí en México, porque la verdad el mexicano es trabajador. Y como padres les enseñamos a nuestros hijos a trabajar, entonces es muy común esto. Pero no todos lo hacen. Enséñale a tu hijo a trabajar. Que deje el celular, que se levante de la computadora, quítale el control de la tele, levántalo del sofá y que trabaje. Y eso es muy bíblico. Bien.
Y también en Proverbios, ahí podemos ver eso. En Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8, habla de la hormiga. ¿A qué horas te vas a levantar? Sé como la hormiga, oh perezoso. No seas perezoso. Vamos a verlo. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Sabiduría, estamos con Jada, sabiduría. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Enséñale a tu hijo a trabajar. ¿Va? Bíblico. Enseña a tu hijo no solamente a trabajar, sino a administrar bien su dinero. Ese es el punto número 9. No nada más le enseñes a trabajar. Hay muchos que trabajan, pero como no se les enseñó a administrar lo que tienen, nunca tienen nada. Enséñale a tu hijo a administrar su dinero. ¿Cómo empezamos con eso? Primero, dale a Dios lo que es de Dios. Es la primera administración de los fondos. Dale a Dios lo que es de Dios. Y si tú eres un tacaño con Dios como padre, ¿sabes qué? Tus hijos van a ser igual de tacaños y codos que tú. Y no le van a dar a Dios lo que es de Dios. Empieza siendo ejemplo. Dale a Dios lo que es de Dios. No nada más le digas a tu hijo, da tus diezmos y da tus... No, a ver, tú como papá, yo quiero ver, pon mínimo el 10% ahí. Sé ejemplo. No le digas a tu hijo que le dé a Dios lo que es de Dios cuando tú no lo haces. Ese es el primer punto de administración financiera. Enséñale a tu hijo a darle a Dios lo que es de Dios. Ok. Muy bien. Vamos a ver un versículo de Proverbios acerca de eso. Puro Proverbios hoy. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto no significa que si tú le das a Dios el diezmo, Él te va a hacer rico. Eso es falso. ¿Okay? Esa falsedad se llama la doctrina de... ¿cómo le dicen esa porquería de doctrina? ¿Cómo? Prosperidad, híjole, gracias. Le dicen la doctrina de la prosperidad. Que si tú le das a Dios, Dios te va a multiplicar y te va a dar mucho más. Y luego tienes a gente como en los de Pare de Sufrir, pobres personas, no tienen ni un peso y les exprimen, ¿no? A ver, dé más y dé más. Pobrecita persona, y luego, estoy igual de pobre. ¿Por qué estoy igual de pobre? Pues la doctrina de la prosperidad no es falsa. Dios no te va a dar. Ahora, si es la voluntad de Dios darte riquezas, entonces gloria a Dios. Pero Dios nunca le prometió riquezas a la iglesia. Eso se lo prometió a Israel. Israel tiene promesas terrenales, mientras la iglesia tiene promesas espirituales. Nuestras riquezas están en gloria. Nuestras riquezas no están aquí. Dios le prometió riquezas a Israel, no a la iglesia. Pero sí, ciertamente, si tú le das a Dios lo que es de Dios y administras lo que Dios te ha dado, vas a estar bien. Por último, enséñale a tu hijo no solamente a amar a Dios, que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? A Dios se llamarás a tus padres, sino también enséñale a tu hijo a amar al prójimo. Creo que comprendemos eso muy bien. Por lo menos en teoría, pero en práctica, muéstrale a tus hijos, enséñales que tú amas a tu prójimo, para que ellos también aprendan a amar al prójimo. Proverbios 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido,
cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes que darle. Enséñale a tus hijos a amar al prójimo con ejemplo. Esto es sabiduría. Esto es práctico. Nada de lo que vimos hoy es inalcanzable. Podemos y debemos enseñar a nuestros hijos en la sabiduría de Dios en cada uno de estos puntos y otros también. Nada más que esto fue básico. Hermanos, realmente espero que usted aprenda a enseñar sabiduría a sus hijos por medio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa. Le pedimos, Señor, que nosotros podamos ir a nuestras casas como padres a enseñarles a nuestros hijos la sabiduría de su palabra, su sabiduría, quien es usted mismo, Señor Dios. Usted es la sabiduría, usted es el conocimiento, usted es la ciencia. Le pedimos, Señor, que nos responsabilicemos, que realmente toque en nuestros corazones el Espíritu Santo en este tema y nos responsabilicemos como padres a enseñarles estos puntos de sabiduría bíblica a nuestros hijos e hijas. Y Señor, le estamos pidiendo también que nuestros hijos ciertamente escuchen la sabiduría y que sea su Espíritu Santo que les ayude a aplicarlo a su vida. Que ellos lleguen a ser verdaderos creyentes que muestran amor y temor a usted, Padre, y amor al prójimo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.